Este es el cierre de la trilogía de Christopher Nolan con Batman. Pero cómo esta película logró un gran final al mismo tiempo que se encontró con varias fallas. Acompáñame a repasar Dark Knight Rises. Después de la trágica muerte de Heath Ledger, la dirección de la saga de Nolan era incierta. Si bien prácticamente había alcanzado la cima con Dark Knight, ¿cuál era la mejor manera de continuar esta historia? Aunque sí se estaba pensando que Heath Ledger regresara como Joker en esta tercera entrega, ya dijimos, los planes cambiaron. Para este momento, Nolan era un director consagrado, cuya atención había virado un tanto lejana de los superhéroes. Con Inception, Nolan había usado lo aprendido en la saga de Batman para crear grandes producciones, pero se centraba en ciencia ficción con una visión más personal. Y el resultado final de Dark Knight Rises tendría demostraciones de ese crecimiento de Nolan, aunque por otro lado, hay detalles que hacen parecer que su atención no estaba del todo con el Caballero de la Noche. Pero sin más, entremos a hablar de la película. La cinta empieza con el recuerdo de Harvey Dent, el Caballero Blanco de Gotham por el que Batman tuvo que retirarse prácticamente, ya que se le considera el asesino de Dent. Esto me pareció interesante pero conflictivo a la vez, ya que el Batman de Nolan luchó por muy poco tiempo como el héroe de Gotham. Por un lado es lógico que un simple humano haciendo lo que hacía Batman termine deshecho del cuerpo, pero por otro resta un poco al mismo mito. Si solo luchó por un par de años, el legado del personaje no estaría ni cerca de lo que conocimos en los cómics, y también es conflictivo porque vemos a un personaje rendido, ocultándose en su mansión deprimido por la muerte de Rachel. Y sí, la muerte de Rachel es muy importante, pero ¿realmente este personaje se va a dejar vencer por su muerte? ¿Que no esto tendría que ser algo que lo alimente para seguir protegiendo a Gotham? A mi parecer parece un retroceso para el personaje, ya que ha tratado de siempre ir hacia adelante, incluso con la muerte de sus propios padres, usándola como combustible para su búsqueda de venganza, y luego para su búsqueda de justicia. Además, Dark Knight acaba con una nota muy alta, donde supuestamente Batman es el protector que Gotham necesita. Pero después de todo ese discurso, de ese final, ¿simplemente se retira? Realmente hay muchos puntos debatibles en el estado de Bruce. Sin embargo, no es del todo un caso perdido. Simplemente creo que el personaje de Bruce Wayne vira de manera poco orgánica consigo misma. Y terminamos con una adaptación un poco más abierta de Dark Knight Returns, donde Bruce se ha retirado como vigilante y su ciudad cae en la desgracia. La diferencia es que en esa historia fue la muerte de Robin quien lo hizo retirarse, pero también era porque Bruce ya era un señor, si no en la vejez, sí ya en una edad muy madura. En este caso, el Bruce de Christian Bale se ve demasiado joven en comparación a esa versión avejentada. Como sea el caso, así entra la película, con un futuro distópico del Caballero de Gotham. Dentro de la aparente tranquilidad, surge un nuevo personaje, Bane, interpretado por Tom Hardy. El reto más grande que tenía Nolan con esta tercera entrega era la de tener un villano a la altura de Heath Ledger, y creo que de cierta manera, la aparición de Bane es perfecta. En la primera secuencia donde secuestra al científico Leonid Pavel, deja ver en una inteligente construcción qué tan amenazante y distinto es al Joker. Por un lado, la secuencia da un aspecto más grande en escala que las películas pasadas. Es técnicamente perfecta, nunca notas los efectos especiales, todo se siente real, vibrante, algo que Nolan repetiría en Dunkerque o Interstellar. Nuevamente, vuelve a arraigar a sus personajes a lo real. Sí es un secuestro de avión, pero es uno que se ve, que se siente real. Bane, por un lado, tiene un respirador que, a diferencia de interpretaciones pasadas, le dan analgésicos para calmar el dolor de su desfigurado rostro. Es una justificación que se añade al personaje y que al nunca revelar su rostro, crea un aire de misticismo parecido pero diferente al del Joker. A mi parecer, Bane en poco tiempo se vuelve un personaje más peligroso que Joker, ya que el Guasón tiene una teoría que probar, mientras que Bane es un hombre pragmático y certero con una misión clara, lo que lo hace más peligroso. No da tiempo para discutir mucho o dialogar, es un hombre de hechos, y por eso es que termina rompiendo a Batman sin mucho esfuerzo. El personaje me parece, no sé si mejor o peor que el Joker de Ledger. Además, creo que lo que construye Tom Hardy con este personaje es maravilloso y muchas veces menospreciado. Pero su corporalidad, su voz distorsionada y todos sus diálogos son dignos de un villano de Batman. Realmente tiene personalidad y presencia en pantalla cada que sale. Aquí se toma inspiración de otro famoso cómic, La caída del murciélago, donde Bane llega de igual manera a Gotham y sin muchos preámbulos termina rompiéndole la espalda a Batman. Bane siempre ha sido un personaje parecido a Bruce, por lo menos en los cómics, donde además de tener un gran físico, tiene una inteligencia estratégica privilegiada.
y aquí son muy bien representados esos atributos, sobre todo considerando que la última interpretación de Bane que tuvimos en pantalla fue esta. Pero antes de continuar con la trama, regresemos un poco. Estábamos casi al inicio de la película, donde las intenciones de Bane no son claras, y además de ver a Bruce en su decadencia, tenemos la introducción de nuevos personajes. Una es Selina Kyle, hábil e inteligente ladrona llena de elegancia, que nuevamente en pocos segundos demuestra lo hábil que es. Simplemente el cómo entra a robarle a Bruce Wayne las perlas de su madre e intenta pasarse por tonta, para luego cambiar radicalmente al ser descubierta, nos da un personaje que tiene todo medido. Y finalmente, con el cambio de vestuario veloz, es un guiño elegante y divertido. Anne Hathaway me parece hace una gran interpretación de Selina Kyle. Tiene la presencia, la dualidad que va de mujer frágil a mujer fuerte en un segundo, y su corporalidad dotan de elegancia a un personaje que puede llegar a ser caricaturizado, pero con elementos sencillos como sus gafas, Nolan simplemente deja un guiño hacia su alias, pero no se va a hacerla literalmente una mujer gato. Por otro lado, tenemos a John Blake, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, un personaje que por su edad parece el relevo de Gordon, quien se nota cansado por mantener a Gotham a salvo. Por ahora no entraré en más detalles sobre él. Bruce, con la repentina aparición de Selina, queda obstinado en descubrir qué hay detrás. Aunque sigue en una posición cerrada tras la muerte de Rachel, Alfred se vuelve la voz de la razón nuevamente. But that's all part of living, sir. But you're not living, you're just waiting, hoping for things to go bad again. Es un contrapeso al apático Bruce, algo necesario para la misma contradicción que está teniendo el personaje. El estar obsesionado con Rachel para Bruce es algo que Nolan no se cansa de hacer en sus películas. La idealización y recuerdo de una mujer que atormenta al protagonista hasta llevarlo al extremo. Recién lo había hecho en Inception, y aquí lo vuelve a hacer. No sé si es de manera inconsciente por la manera en que siempre construye a sus personajes o simplemente por un descuido a un tema que ya está medio agotado en su propia narrativa. En esta secuencia es donde Alfred narra un pasaje que regresa al final de la cinta, donde visita Florencia y dice que desearía ver a Bruce ahí siendo feliz. Aquí es cuando vuelvo a notar un descuido en la calidad de diálogos de Nolan. Escuchen cómo Alfred recita este pasaje. You were gone 7 years. 7 years I waited, hoping that you wouldn't come back. Every year, I took a holiday. I went to Florence. There's this cafe on the banks of the Arno. Every fine evening I'd sit there and order a Fernet Branca. ¿Notaron la manera del texto? ¿Quién habla así? Primero, Alfred estaba discutiendo y de la nada trae esta idea a la mesa. Totalmente de la nada. Estaba tomando unas vacaciones en Florencia, siempre iba a un café y ordenaba un Fernet blanco. Estamos de acuerdo que cuando estás discutiendo de repente no sueltas detalles así como estaba de vacaciones en Florencia y siempre pedía un Fernet blanco. Alfred, ¿se te está yendo el pedo? ¿Cómo puedes virar de un tema de destino de vida a lo que ordenaba siempre en un café? Es obvio que Nolan tenía que meter este guiño para que el final tuviera sentido. Sin embargo, me parece que el momento para decirlo es totalmente ilógico. Me pareció que ya no tenía espacio en el guión para meterlo y simplemente lo hizo aquí. Y hace que el personaje lo diga aunque no hace mucho sentido en ese momento. Y claro, la idea es súper cursi. Alfred fantaseaba con ver a Bruce ahí con una mujer y con que no se diría nada. Aquí debo de dejar algo claro. La interpretación de Michael Caine es excelente, pero en el diálogo y la construcción se nota falta de refinamiento. Parece un boceto del guión sobre una idea interesante, pero que no fue pulida del todo, que no la encontraron en el momento exacto o que simplemente no pudieron filmar más escenas porque ya era una película muy larga y tuvieron que tener ese guiño aquí para que el final tuviera sentido. A mí me parece que Nolan no estaba totalmente concentrado en la película. Claro que no se nota tanto porque tiene un cast increíble atrás, que tiene cierta maestría que hace casi imposible hacer una porquería. Pero en esta película encontramos al Nolan más trillado, más cursi, más explicativo jamás. Más adelante nos adentramos en la historia de John Blake, que si no se los había dicho, no es un personaje que existiera anteriormente en los cómics. Esta es la versión de Robin y Nightwing de Nolan. Lo curioso es que dentro del deseo de Nolan de buscar el realismo dentro del universo de Batman, el director no desea darle un Robin en forma Bruce, no tal cual. Le da un sidekick en la forma de un policía inexperto, que por alguna razón su segundo nombre es Robin, pero nunca lo usa porque aparentemente a Nolan le da pena decir que hay un Robin en la película. Para su creación se da una mezcla entre Dick Grayson y Tim Drake. Este último, en los cómics, después de investigar descubrió que en realidad Bruce Wayne era Batman. Este viendo potencial lo termina uniendo como Robin.
En la película pasa algo similar, solo que en vez de una exhaustiva investigación o de atar cabos, John Blake descubre que Bruce Wayne es Batman por su mirada. Right when I saw you, I knew who you really were. I'd seen that look on your face before. It's the same one I taught myself. Nuevamente otro punto débil del guión. No me parece malo el personaje de John Blake, pero es neta que en tu mundo ultra real, la manera en que este hombre se da cuenta de que Bruce Wayne era Batman, ¿era por su mirada? Es un poco o un mucho muy anticuado y cursi, ¿no lo creen? Siguiendo con la historia, tras un altercado, Gordon termina muy malherido y comienza a descubrirse un plan por atacar Gotham, y Bruce decide salirse de su mansión para darse cuenta que su empresa está en mal estado y que Bane ha avanzado demasiado en la ciudad, por lo que decide volverse a poner el manto de Batman. Bane ataca una bolsa de valores donde con las huellas dactilares de Bruce termina robando su fortuna. Bruce queda obstinado con detener a Bane, pero Alfred sabe que el ir por él lo matará y busca hacerlo entrar en razón al revelarle que Rachel en realidad no quería estar con él, en una escena que a mi parecer está muy bien lograda por una actuación conmovedora de Michael Caine. It means your hatred, and it also means losing someone that I have cared for since I first heard his cries echo through this house. But it might also mean saving your life. Como podemos ver en general, la película se sostiene por las increíbles interpretaciones de todos los actores, además de por lo previamente construido en las películas que le dan un peso a las acciones de los personajes. Pero el trasfondo sigue teniendo muchos problemas. Por ejemplo, el que Bruce pierda todo su dinero por transacciones fraudulentas. Disculpe, no sé si se dieron cuenta, pero un pinche pelón entró durísimo a la bolsa de valores. ¿Podemos echar para atrás cualquier mala inversión que se hizo en ese acto de terrorismo? No, la trama necesita que Bruce pierda su varo. Ok. Bruce trata de hacer lo mejor que puede y pide ayuda de Miranda Tate, una mujer que tiene el dinero y aparentemente las buenas intenciones para sustentar un proyecto sobre energía sustentable que en las manos incorrectas sería catastrófico. Bruce termina confiando tanto en ella que comienza un romance y finalmente se siente con la confianza de ir a atacar a Bane. En el enfrentamiento, sin embargo, el golpeado cuerpo de Bruce demuestra no estar a la altura y con rapidez cae ante Bane. Entre otras peripecias del guión, por alguna circunstancia, Bane decide que Bruce viva y lo manda quién sabe cómo, a quién sabe dónde, a una prisión en el fin del mundo, donde verá a Gotham caer sin poder levantarse. Pero claro, en un segundo y tras una operación súper dudosa, se le termina componiendo la espalda a Bruce, lo cual de cierta manera adapta un poco lo que hicieron en La caída del murciélago, donde una bruja le regresa la capacidad de caminar a Bruce. Algo así pasa aquí, pero digamos que tampoco era bueno en el cómic. Bruce sigue varado en este lugar sin poder ir a Gotham, mientras en otro acto estúpido del guión deciden meter a todos los policías de la ciudad en túneles subterráneos para detener a Bane. Pero sorpresa, quedan encerrados. Sí, todos los policías de Gotham. Con esto Bane se alza para controlar la ciudad y hundirla en caos, impidiendo que se pueda entrar o salir de Gotham. Como se los acabo de contar, sinceramente hasta a mí me sorprende lo mal hilado que está todo, lo poco lógico de las acciones. Pero sorprendentemente todo se sostiene porque dentro hay secuencias sumamente bien filmadas, como esta secuencia en donde Bane llega al estadio de Gotham en un silencio antes de la tormenta. That's a lovely, lovely voice. Así es, a pesar de argumentalmente no ser tan sólida, emocionalmente estás muy invertido porque la construcción de las acciones es muy climática y logra distraerte totalmente de las incongruencias del guión. Cuando Bane toma posesión de Gotham, los visuales, los diálogos tienen tanta fuerza y la interpretación de Tom Hardy es tan sólida que perdonas prácticamente todo. We take Gotham from the corrupt, the rich, the oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you, the people. Con la catastrófica toma de Gotham, se adapta otra historia más de Batman, No Man's Land, donde Gotham queda cercada del mundo exterior y los criminales toman control de la ciudad.
En este caso, se le da el añadido de que explotará una bomba que destruirá a todos, y que uno de los ciudadanos tiene el detonador. Claro que a diferencia del Joker, Bane no les va a dejar esa decisión a los ciudadanos, sino a él mismo. El plan de Ra's al Ghul por acabar con la corrupta Gotham regresa, lo cual le da un significado más importante al personaje de Ra's y una verdadera continuidad a los hechos que vimos en Batman Begins. Y así también regresa el tema del miedo. Bane vuelve a representar una amenaza para Bruce, quien prácticamente se creía indestructible. Lo ha vencido y ha tomado a su ciudad, y no por falta de coraje, sino porque Bruce perdió el sentido de vivir, y por tanto el temor a la muerte. Por eso en la prisión, Ra's al Ghul se presenta nuevamente como una visión ante Bruce. Regresamos circularmente a cerrar la trilogía en concepto. El miedo es el motor de Bruce. Lo usó a favor para infligirlo en los demás, pero en su cruzada volvió a perder el camino, el propósito y el miedo a morir. Cruzando referencias nuevamente con Dark Knight Returns, ese Batman está buscando morir a cada momento, lanzándose prácticamente al vacío para encontrar la buena muerte. Pero al final descubre que no desea una buena muerte, sino una buena vida, y por tanto renace para proteger nuevamente a Gotham. Así como ese avejentado Bruce volvió a ver esperanza con Carrie Kelly, aquí Bruce ve esperanza en John Blake. Bruce se recrea como héroe para seguir aprendiendo, y entonces, cuando el personaje ha caído hasta el fondo, debe de levantarse, debe de no olvidar el miedo, sino sentirlo nuevamente. Por eso debe despojarse de las ataduras a lo seguro. Los murciélagos, su temor más primigenio, regresa y se muestra ante él. Ahora debe de arriesgarlo todo, de perderlo todo, para poder ascender. El título de la película es algo muy literal, pero si bien el miedo puede ser el tema casi central de toda la trilogía, creo que en esta tercera parte el tema es la esperanza. Batman no solo regresa para salvar físicamente a Gotham, sino que termina inspirando a los demás, se vuelve un símbolo para toda la ciudad. Bruce regresa con fuerzas renovadas a Gotham y encara a Bane, pero esta vez sus deseos de morir se han ido, y con más inteligencia derrota al villano. Sin embargo, pronto descubrimos que Miranda Tate en realidad era Talia al Ghul, la hija de Ra's, y que con Bane enamorado de ella, lo usó para ser su peón y controlar Gotham. De nuevo volvemos a caer en los problemas de guión, donde después de construir de manera increíble a Bane como un implacable villano, lo terminas tirando al ser el tierno siervo frenzoneado de Talia al Ghul, a quien no se le da el tiempo de crearla como una gran amenaza como lo fue Ra's al Ghul o el mismo Bane. El giro de su verdadero propósito termina siendo absurdo y su muerte aún más, y la película termina con un cierre aún más cuestionable. Y es que para evitar la explosión en la ciudad, Batman se va con la bomba aparentemente muriendo, aunque en realidad termina salvándose, lo cual en cierta manera es ilógico porque ¿en qué momento pudo escapar de la onda de explosión? Aun si lo hubiera dejado correr por muchos kilómetros sola a la máquina, ¿realmente pudo sobrevivir a la explosión? Y además, el segundo cierre de la película, después de creerlo muerto, lo vemos en esa mencionada escena de Alfred, sentado junto a Selina, lo cual termina siendo cursi y rompe con todo el momento dramático que se creó con su aparente muerte. Y sí, tengo problemas con ese final, porque es muy cursi, muy rosa, sobre todo porque este Bruce peleó solo como 5 años como Batman, dejó todo por una mujer, y luego volvió a dejar todo por una mujer. Contraponiéndolo con la historia de Dark Knight Returns, donde Bruce amaga con morir tras enfrentar a Superman, lo interesante es que junto a Carrie Kelly, en el inframundo de Gotham, decide que quiere seguir viviendo, pero porque entiende que su ciudad lo necesita, y por tanto decide vivir para seguir protegiéndola. En este caso, le deja la responsabilidad a John Blake, y vuelve a eludir cualquier peso sobre sus hombros, lo cual no lo hace muy heroico. Es un personaje que todo el tiempo está huyendo de su responsabilidad. Aunque también influye la visión del director, donde este Batman no tiene que acabar con tragedia. El crecer para el personaje es tener una vida siendo feliz, que es válido, pero les propongo un cambio muy ligero al final de la película. ¿Qué tal que vemos esa escena de Alfred llegando al café, sentándose y mirando de frente? Y en vez de ver a Bruce, nos quedamos simplemente con Alfred mirando y sonriendo, y el cuadro se va a negros. Sería un final similar, pero abierto como lo fue el de Inception, y con un toque menos cursi y más intrigante. El ver la cara de Alfred nos dejaría la idea de que vio a Bruce, pero al no verlo, deja abierta aún la puerta, y termina siendo más poderoso el momento, dejándonos espacio a los espectadores para llenar ese hueco, que de nuevo el mismo Nolan logró con Inception.
¿Por qué decirnos si el personaje estaba o no soñando? El misterio es el encanto, el no saber qué realmente pasa. Pero en fin. En conclusión, Dark Knight Rises, a pesar de todo, logra dar un cierre emocionante, visualmente increíble y que es circular y coherente con las premisas que vimos desde la primera película. Era complicado y casi imposible superar a Dark Knight. Y de cierta manera no lo hizo. Pero Dark Knight Rises está muy por encima en actuaciones y temas que casi cualquier película de superhéroes. Porque las cosas suceden no solo para dar un espectáculo visual, hay un mensaje detrás, ideales expresados a través de los personajes, que terminan dando en el clavo, y por lo cual lo atropellado que se siente el guión termina pasando a segundo término. Sí, el guión tiene problemas, y los giros también, pero tiene estampas icónicas para el personaje que hacen a la película inolvidable. Quizá no en su totalidad, pero sí por momentos donde la tensión y la acción están tan bien hechos que quedas enganchado. Con un increíble elenco detrás, con muy buenas actuaciones, se sostiene la idea de la película y se hace épica la conclusión. No podrías decir que adoras a Batman o a Bane, sin embargo, los respetas. Tienen una personalidad potente en escena que representan bien el espíritu de DC Comics. Personajes que más que humanos son íconos. Puedo aventurarme a decir que Nolan no estaba 100% enfocado en esta película. Se veía que quería crecer más. Quería hacer películas con sus propias ideas y personajes. Pero por haber simplemente cumplió bastante bien. La trilogía de Dark Knight es una de las mejores de la historia. Era raro que alguien como Nolan las dirigiera, y más haber hecho 3 películas. Su trabajo respira frescura, seriedad y compromiso con los personajes. Sin ser perfectas, logró hacer cine, con algo que muchos creían era solo para niños. Y bien, aquí concluyen estas retro reseñas de Dark Knight. No dejes de suscribirte a The Top Comics, donde seguiremos repasando películas en estas retro reseñas. Te invito a ver más retro reseñas sobre Nolan en mi otro canal BSX Project. Sin más, yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.